Bien, compañeros, un saludo a todas las compañeras y compañeros de esta materia. El día de hoy vamos a trabajar sobre los principios del derecho laboral, un tema realmente importante, toda vez de que los principios del derecho laboral son directrices que sirven no solamente a los que están en la parte administrativa del Ministerio de Trabajo, sino también a nuestras autoridades jurisdiccionales, en este caso los jueces, que cuando hay vacíos jurídicos o hay una coexistencia de varias normas, ahí tienen dificultades para ver qué norma es la que aplican. En este caso particular, los principios del derecho laboral van a servirles de auxilio para estas nuestras autoridades y para nosotros quienes nos vamos formando en el campo profesional, obviamente tienen un gran valor. En ese sentido, vamos a tocar un punto número uno, los antecedentes. Eh, y en los antecedentes vamos a tomar en cuenta el tema de alguna definición de lo que significan los principios laborales. Y en esa línea nos vamos a quedar con un elemento central, que los principios laborales son una especie de líneas directrices, ¿no es cierto?, que inspiran una gama de soluciones cuando se presentan lo que les decía anteriormente, una coexistencia de dos o más normas o un vacío jurídico. Entonces ahí radica la importancia de la línea directriz en el marco de un principio laboral. Ahora, los principios laborales como tal tienen un objetivo central y es de proteger a la parte más débil de la relación laboral. En este caso son los trabajadores, porque la parte empresarial, la parte contratante, obviamente siempre van a tener mayores posibilidades económicas en relación al trabajador. Ya nuestra constitución actual, en el artículo 48, numeral 2, prevé este tipo de principios cuando nos habla del tema de la estabilidad laboral, de la continuidad, del indubio propietario, la aplicación de la norma más favorable, la aplicación de la condición más favorable, etcétera, etcétera. Todos estos principios no tienen nada más que otro objetivo que el de ofrecer protección a todos los trabajadores y trabajadoras que laburan en cualquier centro o fábrica de trabajo, ¿no? Por otra parte, también tenemos un decreto supremo número 28699 del del año 2006, que es un decreto conocido como el decreto de la estabilidad laboral. En ese decreto, obviamente, en su artículo 4, también se define de manera clara y precisa lo que implica el indubio pro operario, es decir, aplicar la norma más favorable al trabajador. En este sentido, nuestras autoridades administrativas del Ministerio de Trabajo, como son las inspectorías de trabajo, inspectores que trabajan ahí, nuestros propios jueces, etcétera, etcétera, tienen la obligación de interpretar y aplicar la normativa laboral, pero siempre pensando en favorecer y en proteger al trabajador. Toda vez de que también en nuestra Constitución se habla sobre lo que es la verdad material, sobre la verdad formal. Esto es bien interesante, porque en la práctica vamos a encontrar, compañeros, que hay muchos de ustedes, inclusive cuando sean profesionales, van a ser contadores profesionales. Sin embargo, para comenzar a trabajar, a ustedes les van a contratar como auxiliares de contabilidad, pero en el marco de la práctica misma, si bien les están pagando como auxiliares de trabajo, como han sido contratados, en la realidad ustedes van a estar haciendo el trabajo de un contador. Es más, en algunos casos hasta les hacen firmar como contadores. Entonces, cuando se produce un despido del trabajador, es cuando exactamente aquí se aplica la verdad material. La verdad es que ustedes, si bien fueron contratados como auxiliares de contabilidad, no estaban trabajando como auxiliares de contabilidad, sino más bien estaban trabajando como contadores profesionales. Y como prueba pueden tener los diferentes documentos que ustedes, obviamente, su trabajo han logrado emanar y las firmas que ustedes han logrado, obviamente, rubricar en todos los documentos que concienen a este caso. En ese sentido, compañeros, vamos a hablar ahora sobre el principio protector. Este principio protector que está referido fundamentalmente a esto que se denomina el indubio pro operario.
¿Qué significará este indubio prooperario? Este indubio prooperario es fundamentalmente aplicar la norma favorable o la condición más beneficiosa a favor del trabajador. Obviamente, en esa línea habrá que ir trabajando sobre qué implica aplicar la norma más favorable. Esta norma referida a la norma más favorable es interesante porque, mire, el Estado no puede mantener en la práctica la igualdad entre lo que significa la parte contra la parte empresarial en relación al trabajador y al obrero. Es una relación desde el punto de vista jurídico, evidentemente hay igualdad de condiciones, pero desde el punto de vista económico no es posible esto, porque la parte empresarial, la parte contratante, tiene siempre mejores condiciones que el trabajador, que es la parte más débil en este tipo de circunstancias. Entonces, la aplicación de la norma más favorable se presenta cuando dos o más normas relativas a la misma situación jurídica no se sabe cuál se va a aplicar. En este caso, nuestras autoridades tienen la obligación y el deber, en el marco de la Constitución y las normas que nos rigen, de aplicar la regla, la ley que resulte más favorable al trabajador. Así, por ejemplo, frente a la coexistencia de una norma legal que señala que el descanso anual es de 15 días hábiles y un contrato activo que dice que los trabajadores gozarán de 20 días de vacaciones, en este caso singular, obviamente se aplicará la regla más favorable. ¿Cuál será esa regla más favorable? El de otorgar las vacaciones de 20 días al compañero o a la compañera trabajo. Esta segunda regla, el referida a lo que significa la condición más beneficiosa, está referida a que cuando nuestras autoridades, ya sean administrativas o jurisdiccionales, repito, tengan que aplicar alguna de estas normas, ya sean reglamentos, la propia Ley General del Trabajo o algún decreto de solución ministerial o una simple instructiva, ¿no es cierto? Deben aplicar aquellas que vayan a favorecer al trabajador. Es decir, no pueden aplicar las normas, las leyes para desmejorar las condiciones en que se encuentra el trabajador, porque la idea en materia laboral es de que las nuevas normas o las leyes que van viniendo o las reformas que se hagan sean siempre para mejorar las condiciones de trabajo y no a la inversa. Ahí vamos a poner un ejemplo. Frente a un contrato laboral individual que le otorga una serie de derechos y beneficios al trabajador, este contrato individual se va a sobreponer incluso a un contrato colectivo de trabajo que busque evitar o continuar con esos beneficios o con esos derechos a que el trabajador. Principio de la continuidad. Este principio de la continuidad está contemplada, como les decía anteriormente, en el Decreto Supremo número 28699 del 1 de mayo del año 2006. Este Decreto Supremo es conocido exactamente por eso, porque es conocido como el Decreto Supremo de la Estabilidad Laboral, ya que a la relación laboral le atribuye una larga duración, imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador, etcétera, etcétera. Es decir, el principio de la continuidad sirve para proteger efectivamente el bien jurídico que tiene el trabajador, ese bien jurídico que es el trabajo. Por lo tanto, las normas del derecho laboral deben dar firmeza y permanencia a la relación jurídica laboral por el mayor tiempo posible, en tanto y en cuanto no existan causales de ruptura en la relación laboral. Obviamente esas causales de ruptura o esas, de manera más clara, esos causales de retiro están establecidos en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que ustedes obviamente, si tienen a la mano, van a consultar, es su obligación consultar, como también están reflejadas en el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo en el artículo 9. Entonces, compañeros, la continuidad y la estabilidad se mantiene en tanto y en cuanto el trabajador no infrinja lo estipulado en la Ley General del Trabajo en su artículo 16 o en su decreto reglamentario en el artículo 9.
En tanto y en cuanto se vayan cumpliendo este tipo de circunstancias, obviamente este principio de continuidad lo que garantiza es la más larga duración del trabajador en su fuente de trabajo. Bien, continuamos compañeros. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué debemos entender por este subtítulo? Este principio explicita la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de uno o más derechos concedidos por la propia Constitución al trabajador. Es decir, el derecho laboral y el propio contrato en beneficio del trabajador deben ser respetados así como están estipulados, así como también todos los beneficios que la ley le franquea al trabajador o a la trabajadora. Podemos poner un ejemplo. La ley, la Constitución, la Ley General del Trabajo y una serie de decretos reglamentarios, resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera, garantizan que cada trabajador a fin de año debe ser beneficiado con lo que significa el aguinaldo de fin de año. Es decir, a ese aguinaldo de fin de año, un trabajador o trabajadora no puede renunciar a su derecho. ¿Por qué? Porque este aguinaldo es producto de una ley. Y es importante este ejemplo que les doy toda vez de que en algunos casos malos empresarios, personas que contratan a los trabajadores, les hacen firmar un contrato donde dice claramente que ellos les pagarán los sueldos de este enero a diciembre, pero que el trabajador voluntariamente está renunciando a su derecho a cobrar el aguinaldo. Y es así que muchos trabajadores que no conocen estos principios de la irrenunciabilidad de los derechos solamente cobran de enero a diciembre y no cobran su derecho al aguinaldo que constitucionalmente está, está establecido para darle la posibilidad al trabajador o trabajadora de gozar de su fin de año, de sus navidades, de su año nuevo, garantizar los juguetes para sus hijos, etcétera, etcétera. Ya concluyendo este temita que es cortito pero importante, tenemos el principio de la primacía de la realidad. Este principio, ¿cómo debe ser entendido? ¿Cómo debe ser comprendido? Debe ser comprendido como el predominio de la verdad de los hechos ante lo acordado entre las partes, es decir, debe predominar la realidad frente al elemento formal que puede estar establecido en el contrato, no interesa, pero aquí, frente a lo que está estipulado en el contrato y frente a la realidad, lo que vale es la realidad. Ahí dice primacía de la realidad, es decir, ahí prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes, es decir, lo que se ha establecido en el contrato, ¿no es cierto? Es decir, que la realidad prevalece ante cualquier elemento formal. Ejemplo, si un trabajador es contratado como auxiliar de oficina, pero en la realidad desempeña sus funciones laborales como auxiliar de contabilidad, este último hecho prevalecerá para la determinación de los beneficios sociales. ¿Por qué? Porque lo real, lo que se puede ver, lo que se puede objetivizar en el trabajo mismo es de que está cumpliendo su trabajo como contador y no está cumpliendo su trabajo como auxiliar de contabilidad. Ahí viene la aplicación del principio de la primacía de las leyes. Finalmente, compañeros, tenemos el principio de la fe. Obviamente, así como está, no lo vamos a encontrar en la Constitución, en la Ley General del Trabajo o en el decreto reglamentario. Sin embargo, los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, en el decreto 2899, etcétera, etcétera, no excluyen a otros principios, obviamente que vayan a beneficiar al trabajador. En este caso, el principio de la buena fe, ese es importante, el principio de la fe, de la buena fe, porque en una relación laboral entre obrero y empresario, lo que tiene que haber es una connotación muy, pero muy especial. ¿Cuál es el elemento personal? Es decir, tiene que existir una confianza del trabajador hacia el empleador y del empleador hacia el trabajador. En este sentido, este principio debe ser entendido como el cumplimiento honesto y cabal de las obligaciones contractuales, entendiendo que la buena fe debe regir
las relaciones de trabajo tanto para el trabajador